Hola, ¿cómo están? Hicimos como un resumen de algunos mitos y realidades de enfermedades genéticas. Surgieron algunas preguntas y entonces las anotamos y vamos a tratar de resolverlas en pocas palabras. Una muy importante es que las enfermedades genéticas siempre se heredan de los padres. Y eso no es cierto, eso es falso, porque en realidad enfermedad genética significa que una secuencia de genes, que son una milésima parte de un cromosoma, generen una enfermedad. Y entonces muchas enfermedades genéticas sí se heredan de los padres, pero hay un montón de enfermedades genéticas que se generan en una alteración de novo, se dice, o alteración de nuevo en esa persona. Un ejemplo muy claro es el cáncer de mama. Hoy se entiende que hay un montón de cánceres de mama que están genéticamente determinados. Algunos de esos genes pueden venir de la madre o del padre y que se expresen en el paciente nuestro en el que estamos atendiendo. Pero después hay un montón de cánceres de mama que también tienen alguna alteración genética, pero es de nuevo. Uno observa esa alteración genética, investiga a los padres y los padres no la tienen. Sí es importante saber si esa enfermedad genética está o no está, en general para todas las enfermedades genéticas, pero principalmente para el cáncer de mama, porque condiciona diferentes tratamientos, condiciona la evolución de la enfermedad y obviamente condiciona el asesoramiento para los hijos de esa persona. Así que en eso es importante, hay que entender que enfermedad genética no significa enfermedad hereditaria, ¿no? Eso es muy importante entender. Que una enfermedad sea hereditaria no necesariamente tiene que ser genética y que una enfermedad genética no necesariamente tiene que haberse heredado. Otro mito muy importante es que si tengo un familiar con una enfermedad genética, mis hijos también lo tendrán. Y eso no siempre es cierto, a veces sí es cierto, pero para que ustedes imaginen, hay dos tipos de enfermedades genéticas. Las enfermedades genéticas que se heredan y las enfermedades genéticas de novo, que probablemente los hijos las puedan heredar. Dentro de las enfermedades genéticas que se heredan hay de dos tipos. Unas son autosómicas dominantes, o sea, con la aparición de un gen en los padres es suficiente para que esa enfermedad se pueda observar en el hijo. Y después están las enfermedades autosómicas recesivas, que necesariamente tiene que estar presente en los dos padres para que en un 25% de las veces se pueda observar en los hijos. Es verdad que tanto las enfermedades dominantes como las enfermedades recesivas, aunque no se observe la enfermedad, sí tiene el gen y ese gen lo va a transmitir a su descendencia. Y eso sí es importante porque uno tiene que hacer el asesoramiento. Una cosa es heredar genéticamente el color de ojo de los padres y otra cosa es heredar genéticamente el riesgo de cáncer de ovario o el riesgo de algunas enfermedades intestinales, como pueden ser las enfermedades inflamatorias del intestino o el lupus, algunas enfermedades autoinmunes. Muchas de esas enfermedades son genéticas. Siempre es importante consultar con el especialista en esa rama, por ejemplo un reumatólogo y un genetista, con el especialista en oncología y un médico que haga oncogenética, y así sucesivamente, porque esas personas son las que van a saber asesorar sobre la descendencia y sobre la búsqueda del gen, porque no porque mis padres hayan tenido una enfermedad genética yo necesariamente la voy a tener, y el examen o la investigación de enfermedades genéticas normalmente es muy caro. Otro mito es: las enfermedades genéticas son extremadamente raras, y no es así. Es verdad que hay síndromes genéticos que son muy raros. A mí me ha tocado, yo hace 28 años que soy médico y la mayoría de los síndromes genéticos que yo conozco lo conozco de los libros o lo conozco de las revistas, no los he visto. Y de los síndromes genéticos que yo he visto, que hemos podido demostrar que tiene esa alteración genética, imagino que va a ser la única vez que la voy a ver en la vida.
Ahora, hay un montón de otras situaciones genéticas o enfermedades genéticas como los cánceres que no son tan raros en realidad, son bastante frecuentes y es importante tomar conciencia en relación a eso. Otro mito es que no hay nada que pueda hacer si mi hijo tiene una enfermedad genética, y eso no es verdad, porque hay enfermedades genéticas que son muy graves. O sea, que la enfermedad sea genética no significa que sea grave. Hay situaciones que son mucho más graves y no tienen ningún gen alterado, y hay algunas situaciones que son genéticas y no tienen una importancia o una gravedad sobre la salud del niño o de la persona que sea tan importante. Hay asociaciones. Hoy se considera que probablemente el autismo tenga algunos genes alterados, y ustedes lo van a poder observar. Familias que tienen hijos con autismo tienen un hijo con autismo y 2 o 3 hijos que no lo tienen. Entonces, no siempre la enfermedad genética se va a observar, ni siempre la enfermedad genética va a ser grave. Otro mito es: solo los especialistas necesitan saber sobre enfermedades genéticas, y eso no es cierto. En general, los médicos conocemos sobre lo que son las enfermedades genéticas, cómo se pueden transmitir, cuál es la importancia en el asesoramiento. Obviamente que existe el genetista, que el genetista termina siendo el médico que hace el examen, que estudia a ese paciente con un análisis de sangre, a veces con un análisis de saliva, con un examen de una biopsia de un tumor, por ejemplo, de un cáncer, y desde ahí parten o hacen el examen cromosómico o genético que corresponda, y son ellos los que obviamente completan el asesoramiento familiar en relación a esa enfermedad. Pero todos los médicos conocemos sobre enfermedades genéticas, obviamente más relacionado a cada especialidad. Yo conozco más enfermedades genéticas relacionadas a los embarazos de alto riesgo que las enfermedades genéticas oncológicas que pueden existir. Hay un montón de enfermedades oncológicas que tienen una base genética: cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, algunas leucemias, linfomas. Entonces, es el oncólogo, especialista en genética, el que va a conocer y va a asesorar de una manera mucho más correcta sobre ese campo. Bueno, tener conocimientos básicos sobre genética puede ayudar a tomar decisiones más informadas, eso es obvio. Nosotros en la facultad tenemos una materia que se llama genética, y esa materia nos da las herramientas básicas para entender cuándo una enfermedad es genética, cuándo una enfermedad se puede transmitir, cuándo una enfermedad puede o no aparecer en un sujeto específicamente. Pero eso no significa que seamos genetistas. Obviamente que no podemos hacer un cariotipo, que es cuando estudiamos los cromosomas, o no podemos hacer exomas o arrays o microarrays, que es cuando uno estudia pedacitos de cromosomas o secuencias de genes. Hay médicos y bioquímicos especialistas en genética, y son ellos los que hacen los exámenes, son ellos los que nos dan a nosotros la información sobre esa enfermedad genética especial, y nosotros junto con ellos hacemos el asesoramiento que corresponde. Espero que les haya servido y que les haya desmitificado algunas cosas.